Hola, este vídeo tiene como objeto solo hablar del capítulo que se titula La industria cultural, ilustración como engaño de masas, para el cual haré un resumen del mismo. Posteriormente daré mi opinión sobre este capítulo y una evaluación si encaja sus tesis con la actual sociedad. El libro fue publicado originalmente con el título Fragmentos filosóficos en 1944 y 3 años más tarde con el título Dialéctica de la Ilustración. Ediciones posteriores se añadieron notas. La obra que ahora expongo es la reedición alemana de 1969, traducido al castellano, escrito por Horkheimer y Adorno. El libro pretende hacer una crítica de la ilustración, que ha dado como fruto la actual modernidad. Critica el razonamiento de la ilustración. El cine, radio y revistas constituyen un sistema. Cada sector está armonizado en sí mismo y todos entre ellos. Las manifestaciones estéticas, incluso de las posiciones opuestas políticas, apoyan al sistema que les sustenta. Los palacios de los famosos y directivos son reflejo de los grandes monopolios internacionales. Se han construido zonas residenciales, centros comerciales y de ocio, toda una infraestructura para un ordenamiento para que el individuo produzca y consuma. Este sistema muestra la falta de identidad universal y particular. Toda cultura de masas, bajo el monopolio, es idéntica. El cine, la radio, no necesitan ya darse como arte, sino como negocio que les sirve de ideología que legitima su producto. Las técnicas de reproducción creadas por la industria, que satisface a un público de diferentes lugares, pone de manifiesto unos bienes estándares. Estos estándares habrían surgido de los consumidores, de ahí que fueran aceptados por la industria sin oposición. Es un binomio entre manipulación y de necesidad. La técnica adquiere poder en las entidades económicamente más fuertes sobre la sociedad. Racionalidad técnica de mediados del siglo XX es la racionalidad de dominio mínimo. Cualquier huella de espontaneidad de público, por ejemplo en el marco de la radio oficial, es dirigida y absorbida en una selección de especialistas, cazadores de talento, competiciones ante el micrófono y manifestaciones domesticadas de todo género. Cada aparato técnico y personal debe ser considerado como parte del mecanismo económico. Los grandes ejecutivos persiguen no alejarse de las gráficas, a su concepto de consumidores y a ellos mismos. Los grandes poderosos industriales de la industria son el acero, petróleo, electricidad y química, y los monopolios culturales se deben asemejar a ellos, siendo débiles y dependientes. La industria cultural se apresura a satisfacer a la industria más poderosa, para no ser depuradas. En la época de la Alemania nacional socialista, distinciones enfáticas de los semanarios entre una u otra película sirven para clasificar, organizar y manipular a los consumidores. Para todos hay algo previsto, a fin que ninguno pueda escapar. Las diferencias son acuñadas y propagadas artificialmente. El consumidor no tiene que hacer ningún esfuerzo intelectual para ver una película. No hay nada que clasificar. Las películas están hechas de tal manera que su percepción adecuada exige rapidez de intuición, capacidad de observación y competencia específica, pero al mismo tiempo prohíben directamente la actividad pensante del espectador, si éste no quiere perder hechos que pasan con rapidez ante su mirada, intentando llevar al cine la vida cotidiana para ganar afinidad con el espectador. Por ejemplo, el tipo de casas, sus coches, su lenguaje. Se mantiene cíclicamente los tipos de canciones de moda, de estrellas y operetas, como entidades invariables. Las variantes se inspiran de sus predecesoras. Los detalles son cambiados.
Por ejemplo, de algunos clichés, el fracaso del héroe que sabe aceptar deportivamente la derrota, o los saludables golpes de la amada que recibe de las robustas manos del galán. El empleo sistemático de clichés allí donde se demande. Incluso los gags, los efectos y los clichés están calculados como armazón donde se insertan. Se hace hincapié en el efecto, del logro tangible, de detalle técnico sobre la obra. La idea de la obra queda desdibujada. Se pierden los detalles de la obra, el efecto armónico aislado, el color particular de la pintura, la composición del cuadro, la penetración psicológica de la novela. Aquel que se aleja del sistema, por ejemplo un pobre, en el liberalismo pasa por holgazán y en mediados del siglo pasado resulta automáticamente sospechoso. En el cine, el personaje que está fuera del sistema es interpretado como un personaje infiel y original, objeto de humor, o en la mayoría de las veces como el villano. A través de las innumerables agencias de evolución de masas y de su cultura se inculcan al individuo los modos normativos de conducta, presentándolos como los únicos naturales, decentes y razonables. Después de una breve pausa, doy mi opinión. Se trata de fragmentos filosóficos donde exponen sus opiniones que tienen como objeto el hacer llegar una serie de ideas a un lector culto. Su exposición es una crítica a la racionalidad. Resulta obvio que existe un paralelismo entre sus reflexiones hechas a mediados del siglo pasado y la realidad existente en la actualidad. Y hay algo que es preocupante. Es un bien para el individuo y para la sociedad la cultura inmaterial. Esta cultura afecta a las relaciones sociales. La sociedad pobre en este sentido no es deseable. Utilizaré el cine como ejemplo, ya que me resulta más familiar. El hecho de que las películas más vistas sean pobres a nivel cultural no es positivo. Además de lo mencionado por Adorno y Horkheimer, añadiré que muchas películas comerciales son fantasiosas, y no solo las películas del género infantil, adolescente y el propio género de fantasía. El cine más saludable sería el que promueve la reflexión, el pensamiento crítico y el entendimiento entre diferentes culturas. Este tipo de cine puede abordar una amplia gama de temas, desde historia, política y religión, y no tiene por qué ser aburridas las películas. Hay un sector crítico que considera que el actual modelo cultural ha dado un giro hacia un contenido ideológico progresista e inclusivo. Este giro no ha dado de sí solo nuevo contenido, sino también ha supuesto un cambio en la línea argumental de obras antiguas en sus nuevas ediciones, que se ha aprovechado del éxito pasado para hacer una nueva edición que esta vez con un componente ideológico, que el contenido pasado tenía solo como objeto entretener. Esto es incierto en parte. Por ejemplo, existen películas bélicas de la guerra de Vietnam que se pueden definir como propaganda norteamericana. Por ejemplo, la película Boinas Verdes de 1986, financiada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, además de suponer un entretenimiento. Pero es evidente que sí existe un cambio denominado inclusivo que tiene como objeto dar representatividad a colectivos considerados vulnerables en un gran espectro del mundo cultural patrocinado por grandes empresas audiovisuales. Posiblemente Adorno y Horkheimer considerarían que estos cambios están dirigidos por los directores generales siendo afines a sus intereses. Sin restar importancia a las polémicas en torno a este tema, esto no supone que las películas retraten de forma más realista las problemáticas sociales.
La película Eternals de 2021 es interpretada por un elenco de personajes de diversas razas y es una película mediocre. Expondré un ejemplo de falta de originalidad. Supongo que os habréis tenido la impresión, en especial aquellos que tengan un cierto bagaje cultural, que algunas escenas sabes más o menos cómo van a acabar sin haberlas visto antes. Horkheimer y Adorno hacen mención a la falta de autonomía creativa y el excesivo celo en controlar los detalles, dejando poco margen a la creatividad de los artistas dentro de las grandes empresas del sector audiovisual. Desconozco el grado de control que hacen las directivas de las corporaciones sobre los trabajos, pero sin duda tienen un gran poder de influenciar a millones de personas. No puedo olvidar los grupos de presión que tienen como objeto que las películas se ajusten a su código ético. No quiero cuestionar las buenas intenciones, pero afectan al contenido de la obra. Por poner un ejemplo, existe la entidad American Family Association, que se opone al sexo, violencia y el lenguaje obsceno en el cine. Paso a hablar de la televisión. La selección de los directores generales de entidades públicas está influenciados por los partidos políticos que tienen mayoría en el Parlamento. Los partidos políticos suelen presentar a sus propios candidatos al concurso, y el candidato que sea elegido suele ser candidato del partido político que cuenta con el mayor número de votos en el Parlamento. Es obvio que el directivo seguirá una línea ideológica afín al partido que le ha puesto en el poder. Sin más, me despido. Saludos y adiós.